Gracias por seguir con nosotros aquí en Opina Santander. Están escuchando La Cultural 100.7 FM. Esta es la radio pública de los bumangueses. Esta entrevista que viene a continuación me parece muy interesante. Seguramente vamos a tener muchos datos que nos van a servir para lo que nos queda de aquí en adelante de cómo cuidarnos en materia de salud, porque tendremos que convivir con el coronavirus de aquí en adelante por un buen tiempo. Vamos a hablar de las enfermedades respiratorias, de la calidad del aire y de los factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares. El doctor Jaime Forero Gómez es especialista en cuidado intensivo, pediátrico y respiratorio, y además es columnista de Vanguardia. Me encantan las columnas del doctor Forero porque siempre nos da muy buenos consejos. Doctor Jaime, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Muchas Bien. Gracias por tenerme en cuenta. Pues soy pediatra que hago cuidado intensivo pediátrico, ¿no? Ajá, sí. Y las columnas siempre, y las columnas muchas veces tienen ese enfoque, ¿no? De cómo cuidar a los niños desde la alimentación. Me gusta mucho eso. Sí, claro, es que en la comida, como lo han dicho toda la vida, está la vida, ¿no? Entonces, ahí vale la pena desde antes incluso de nacer hoy en día cuidarnos. Claro. En el buen comer está el vivir. Esa frase la acomodé un poco al cliché. En el buen comer está el vivir. Eso es lo que dice mi padre, que le gusta mucho leer, sí, leer de tema de la alimentación. Bueno, sobre las enfermedades respiratorias que tienen como causa, o una de sus causas, la calidad del aire, doctor Jaime, ¿qué podemos decir? ¿De qué manera podemos disminuir los riesgos, sobre todo en la población infantil? El principal causa hoy en día de enfermedad respiratoria es aumento de la frecuencia, aumento de la severidad y aumento de la intensidad de la contaminación ambiental en general. Pero dentro de esa contaminación ambiental hay dos factores importantísimos. Uno, los derivados de la combustión del petróleo, o sea, el humo de la gasolina, como el material particulado fino y todos los dióxidos y eso. Entonces, parte, por ejemplo, critica la pandemia y que ojalá pudiéramos disminuir o cambiar la contaminación del aire de los carros. Entonces, hoy en día uno no debería vivir pegado a grandes avenidas donde hay mucho tráfico, porque ese es un factor disparador de enfermedad respiratoria. En los niños menores de 1 año, básicamente de 2 enfermedades. La una se llama bronquiolitis y la otra se llama laringotraqueitis. La bronquiolitis es eso, es una inflamación de los bronquios chiquitos que produce dificultad para respirar, produce tos, es bastante incómoda, alarma bastante a los papás. Y en eso hay un disparador muy grande que es la contaminación ambiental. Lógicamente lo que hace que el niño presente el problema del cuadro respiratorio es el humo o el material particulado del humo de los carros, ¿sí? Y lógicamente ahí interviene también si llegan a perforarnos el páramo de Santurbán, pues va a ser peor y tenebroso para todos los niños que nazcan. Y la segunda parte, que hoy por el tipo de vida que estamos llevando es el material que acumulamos dentro de las habitaciones donde uno duerme. O sea, estamos hablando de la presencia de almohadas, de felpas, incluso las mascotas en apartamentos chiquitos que acumulan ácaros. Entonces eso es un disparador importante de enfermedad respiratoria. Sí. Estamos en el desarrollo de una pandemia, de una enfermedad que afecta digamos el aparato respiratorio, ¿no? Porque lo que nos ha dejado ver el coronavirus es que básicamente cuando se contamina una persona se afecta su capacidad de respirar y prácticamente que ahoga a una persona. Por eso la necesidad de un aparato que le ayude a uno a respirar cuando está en un momento crítico del contagio. Y entonces, en ese sentido, doctor Forero, quería preguntarle de qué manera podemos reforzar el sistema respiratorio, nuestro sistema respiratorio, no sé si a través de la alimentación, a través del ejercicio. ¿De qué manera podemos fortalecer nuestro aparato respiratorio, pues un poco para estar preparados frente al coronavirus? Digamos, partamos de una parte. El coronavirus, famoso ahorita, es un virus de la gripa que cambió. Entonces, hace parte de los mismos virus de la gripa que nos ha afectado a lo largo de la historia de la humanidad, pero este se volvió supremamente agresivo. Parte de que a uno le dé
más grave o menos grave, ajeno al factor ambiental, es que exista presencia o no de enfermedades graves previas. En los niños, digamos que el coronavirus, si llegara a darles, es como una gripa fuerte, se porta igual a las gripas fuertes que ya hemos venido teniendo en niños a lo largo de la historia, digamos así. No tiene la magnitud del adulto mayor o del adulto ya un poquito más grande. Eso es una gran ventaja, porque a la gente la han asustado mucho y tienen razón, tenemos que asustarnos porque es una enfermedad muy grave, pero más que todos los niños, en el aspecto de que se piensa que los niños, que eso todavía no está muy confirmado, pueden ser los transmisores de la enfermedad de los adultos, pero que al niño le dé como al adulto la enfermedad así severa, afortunadamente para nosotros como humanidad no. Y eso ayuda es porque el niño está equilibrado en su parte de defensas, y el equilibrio en parte de defensas nace en su intestino y nace en sus bacterias probióticas. Entonces, si yo estoy equilibrado en todos los aspectos, la probabilidad de que el coronavirus me dé fuertísimo no existe. Y el equilibrio está en eso, en estar sano, en hacer ejercicio, en tomar el sol un poquito para tener vitamina D, que es fundamental en muchos procesos de defensa, y en comer sano. Entonces, el comer sano ayuda a que haya ese equilibrio a nivel intestinal, y ese equilibrio a nivel intestinal nos favorece que tengamos muy buenas defensas, de tal manera que el virus no nos dé agresivo, como ocurre a veces en el adulto ya mayor con enfermedades en el cual hay un desequilibrio y hay un deterioro del organismo que hace que el virus fácilmente penetre cierto tipo de células, entre los cuales está la parte digestiva, porque en algunas personas produce diarrea, y lógicamente la enfermedad respiratoria que se manifiesta, que en el adulto es como si le fuera a dar la bronquiolitis del niño, pero grave, y es bastante fuerte, y obliga a algunos, porque no es a todos, a tener que recurrir a aparatos de soporte respiratorio en unidades de cuidado intensivo, que son los famosos ventiladores que ya todos conocemos. Pero si yo estoy equilibrado, mi cuerpo funciona bien, no tengo ninguna enfermedad crónica, la probabilidad de que me agredan, la severidad que avisa y se dice en la prensa, es poco probable que ocurra. Y eso se logra básicamente la vida vuelve a comer sano, estar desestresado. Lógicamente con un coronavirus amenazando a nadie puede estar sin estrés, pero eso es lo que ayuda, y ahí interviene mucho la comida. Doctor Jaime Forero, yo he tenido la oportunidad de ir a varias consultas con mi hijo, y tiene usted una columna en el periódico Vanguardia Liberal que se llama Comida durante el confinamiento, y ahí sí le quiero contar que el gran reto lo tenemos las madres de familia y los padres, que dentro de este confinamiento nos ha tocado hacer desayuno, almuerzo y comida cuando antes estábamos en una jornada laboral y no estamos como entrenados para realizar ciertos alimentos. ¿Cuáles son las recomendaciones que usted da en materia de alimentación que son importantes en el día a día? ¿Qué no puede faltar? Es que, mire, yo la parte que he dicho en las columnas, ya que nos tocó encerrarnos voluntariamente a la brava, digamos, pero que nos toca mantener ese confinamiento, aprovechemos para coger nuevamente hábitos saludables. La vida nos estaba llevando a comer una serie de alimentos, llamémoslo entre comillas basura, rápidos, de carrera, sin preocuparnos en nosotros, sin preocuparnos en los niños. Entonces, lo que nosotros como pediatras insistimos en que el niño debe alimentarse sano y no comer salchichas todo el día con paquetes y con gaseosas como desayuno, almuerzo, como merienda para llevar al colegio. Entonces, aprovechemos todo este tiempo que nos ha tocado para volver a aprender a comer, para volver a cocinar en casa, para volver a aprender a preparar alimentos sanos, para equilibrar alimentos sanos y para enseñarle a los niños. Hay dos cosas que yo pienso que los colegios deben enseñar a los niños hoy en día y que son útiles. Uno, el cuidado del medio ambiente, y dos, la comida. Y ya lo hemos logrado. Ya hay muchos niños que uno le ofrece un dulce y dice, no, ese dulce es malo para mi cuerpo, no, yo no tomo gaseosa, dame un vasito de agua, o incluso frutas. Sí, entonces eso se ha ido logrando. Entonces, aprovechar en la comida para comer ese tipo de comidas. Pero en el adulto nos hemos vuelto, digamos, en los espacios que mucha gente vive o vivimos, que son supremamente estrechos, el confinamiento obligó a mucha gente a quedarse en las casas. Entonces hay que buscar la manera de hacer ejercicio para que haya movilidad, para que la circulación sanguínea funcione en forma adecuada y no presente el cuerpo estas alteraciones, para que
hipertenso, el que tiene enfermedades crónicas, pueda normalizar ese tipo de presiones y aprovechar para comer ciertos alimentos que mantienen esas tres cosas: que el corazón funcione en forma apropiada, mantener baja la presión arterial, porque la presión arterial elevada es un disparador a ciertas edades de enfermedades, como que sangrena la cabeza, como que embolice, y mantener la circulación sanguínea, porque parte de estar uno confinado y sin hacer ejercicio es eso, que se va como estancando la circulación sanguínea, eso es disparador de enfermedades. Y hay ciertos alimentos que ayudan a eso. Entonces, tratar de hacer ejercicio, si sea caminar de un lado para otro dentro de mi apartamento de 30 metros, pero hay ciertos alimentos, especialmente los que tenemos disponibles fácil, que nos permiten eso. Entonces, por ejemplo, comerse aguacate, uno de los mejores alimentos para el cuerpo es el aguacate, incluso es una de las mejores grasas para el cerebro. Entonces es una cuestión supremamente importante. Alimentos como la misma patilla que yo ya había mencionado en una columna previa, la remolacha, liberan unas sustancias dentro del cuerpo que hacen que los vasos sanguíneos se dilaten, se abran un poquito más y permitan que circule la sangre mucho más fácilmente. Entonces esa dilatación sanguínea y aumento de circulación permite que estemos protegiendo en el cerebro, en el corazón, que llegue la sangre con el oxígeno apropiado en forma adecuada. Y los alimentos convencionales, el hecho de que diga no comer salchichas al desayuno no significa que de vez en cuando se pueda comer, pero incluso en Sudamérica, el preservativo que les echan a las salchichas, que son nitratos, esta cantidad, o sea, ocasionalmente, no todos los días, son adecuados. Entonces, comer ese tipo de alimentos, ese tipo de verduras, el brócoli, que definitivamente es la reina de las verduras, que son alimentos crucíferos, que son antioxidantes, antiinflamatorios y anticancerígenos, porque ya está plenamente documentado que yo lo que haga desde antes de nacer, cuando la madre está embarazada, con mi cuerpo y la alimentación, va a influir a cuando yo tengo 30, 40, 50 años. La diabetes, la obesidad, ciertas variedades de cánceres tienen mucha relación con lo que a mí me han dado en la infancia. Y es fácilmente prevenible. Entonces, aprovechar el confinamiento para volver a comer sano, que por cierto se ahorra un poco de plata porque uno no puede estar a punto de homicidios. Sí, aprende uno a comer y le enseña a comer al niño. Si el niño lo ve a uno comer verduras, si lo ve comer frijoles, el niño aprende. Sí, eso es un punto importante, María Angélica. Usted que tiene el niño todavía pequeño, para que el niño le coma las verduras, se le tome la sopa, usted tiene que comerse las verduras y tomarse la sopa y mostrarle a él que eso es saludable, que eso le va a beneficiar, y el niño, por ejemplo, va a aceptar esa recomendación. Pero yo creo que, doctor Jaime, aquí hay una palabra que usted mencionó varias veces en su respuesta anterior, y es el equilibrio. Ese es el punto clave para la alimentación saludable, porque claro, hay que tener es que uno a veces se concentra más en un grupo de alimentos. Hay varios grupos de alimentos, ¿no? Entonces están las proteínas, están los carbohidratos, están las grasas, los azúcares, y uno tiende a concentrarse siempre o a alimentarse con un grupo en especial. Entonces uno le mete más arroz, más yuca, más papa, ¿cierto? Y lo que se necesita es que haya un equilibrio con la proteína, con la grasa saludable, tal. Ese equilibrio es lo que nos hace una alimentación saludable y que tengamos buenas defensas. ¿Estoy bien? Sí, señor, perfecto. Entonces, eso lo enseña uno desde niño. Digamos que la vida actual, las redes sociales, todo eso ha hecho que la cantidad de información disponible sea muchísima, pero hay mucha información. Igual critica todo el escándalo con el coronavirus. A mí alguien me ha dicho, pero usted, en vez de dar tips diferentes, ¿por qué no ataca? Digo, porque si me pongo a escribir directamente del coronavirus muchas cosas que no sabemos, puedo pecar en generar caos, en generar desinformación que no tiene utilidad. Eso es lo que ha estado pasando en este momento, con tanta desinformación en vez de información todos los días, y qué cifras. Eso es lo que genera mucho más angustia en la población. Con la alimentación pasa exactamente igual. Entonces hay 2 o 3 cosas fundamentales en el niño, ajeno a los programas nuevos para enseñar a comer y los aparatos y todo, porque en eso hay mucho componente de negocio, que es que el niño, el primer año de vida, hay que enseñarle a comer lo salado,
lo que no sabe bueno, y por eso hoy en día el éxito para que un niño coma toda la vida es empezar, por ejemplo, a darle verduras, ¿sí? Porque el niño al aprender a comer verduras las come y las hace como un alimento para él saludable, perfecto, y no empezar como antes, que nosotros nos alimentaban a base de azúcares procesados, de avenas, de cebada. Que si yo como dulce y soy niño, pues lógicamente el dulce para mí es el mejor manjar, y no es así. Entonces, si yo enseño a comer verduras, enseño a comer granos, a lo largo del primer año las voy a comer toda la vida. En el adulto pasa igual, no me voy a meter con cuestiones de veganismo, ni de vegetariano, ni de tendencias espirituales, ni eso, porque esos son temas que no son temas de comentar y no más. Entonces yo hablaba incluso con un colega de ustedes la semana pasada, y él me decía, yo le decía, es que si usted de vez en cuando se come una carne, comer la carne, yo respeto el que no come carne, respeto las creencias, respeto el tipo de carne, uno no debe opinar porque uno debe colaborar con la gente de acuerdo a la tendencia que lleva, ¿sí? Pero la carne, el problema, yo le decía, si usted es un carnívoro y no lo puede quitar, equilíbrela, ¿cómo? Siempre la acompaña de verduras, que las verduras le equilibran. Pero lo que mencionaba del arroz, yuca, papa, es igual. El arroz es un cereal. Sí, el arroz es un cereal como comer una avena procesada, como comer una cebada procesada, porque el problema de los alimentos procesados es que les quitan las cáscaras, y en la cáscara está el éxito del alimento, de las sustancias que hacen que el alimento funcione. Entonces, si a mí me encanta el arroz y nosotros somos un continente arrocero, siempre debo comerlo mezclado para equilibrarlo, mezclado con cebolla, con tomate, con frijol, con garbanzo, con lenteja y arveja. Me dirá alguien, pero es que eso engorda. No, si yo como arroz solo engordo, pero si yo como el arroz curiosamente como una bandeja paisa, no engorda porque se equilibra ese componente de azúcar, se equilibra con el resto de alimento y el cuerpo lo absorbe, no sube el azúcar en el cuerpo después de comer y no es condicionante de enfermedades como diabetes o eso. Entonces ahí está el equilibrio de la comida. Yo comer el arroz con raíces chinas, o comerlo con frijoles, o comerlo con cualquier grano de esto, entonces lo puedo comer. Pero si yo todos los días me mantengo con una carne X calidad, con arroz, con yuca, que son azúcares procesados ya, pues eso me desequilibra y hace no solo que tenga desequilibrado mi sistema intestinal, sino que vaya a ser propenso a ser obeso y diabético en la vida adulta. Sí. Doctor Jaime, tengo varias preguntas aquí que nos están haciendo los oyentes por el WhatsApp, pero hay una que, digamos, veo con mucha frecuencia, y es sobre los lácteos, porque hay muchos mitos, hay muchas versiones, mucha información sobre la leche en los niños y en los adultos, ¿no? Sobre todo en los adultos que ya tienen muchos problemas para la tolerancia de la lactosa y todo eso. Sobre la leche, ¿qué podemos decir en todo este contexto de la alimentación? Mire, yo siempre... Esa es una pregunta de consulta frecuente todos los días, y yo siempre lo que digo es, los países donde la población está más sana, más equilibrada, más grande, incluso indica con el coronavirus menos los ha afectado, que son Holanda, Suecia, Dinamarca, son los países donde más se ha consumido leche toda la vida. Entonces, si uno mira, ¿cuáles son los países con menos cáncer? Esos países. ¿Cuáles son los países que a lo largo de los últimos 100 años la población ha crecido más en altura? Esos países. ¿Cuáles son los países donde hay más inteligencia en este momento, más niveles, más incluso presencia de premios Nobel, de patentes, de una serie de cuestiones en esos países? ¿Qué diferencia esos países de los demás? Uno de los factores más importantes es el consumo de leche y sus derivados. Entonces, partamos de ese principio. Segundo, efectivamente hay mucha gente que a lo largo se ha vuelto intolerante, pero nosotros vivimos en el trópico. Una cosa es vivir en el trópico, en zona selvática, Bucaramanga, que está al lado de una selva, y otra cosa es vivir en un país de estaciones, y no hablemos de Europa, sino hablemos de Canadá, donde estas estaciones hacen que a veces ni parásitos haya. Entonces nosotros, cuando empezamos a tener a cierta edad parasitismo, nosotros no debemos olvidarnos que estamos en el trópico, y no seguir pautas americanas donde las estaciones, donde Canadá a menos 30 grados centígrados, pues un bicho no puede vivir, y no hay necesidad de estarse desparasitando para tolerar este tipo de alimentos. Entonces yo tengo que estarme desparasitando recurrentemente. Hay gente que dice que no,
Pero si nosotros estamos en el trópico, nos toca, porque gran parte de los síntomas de intolerancia a la leche y derivados es la presencia de parásitos en el cuerpo, que son los mismos que están ayudando a contribuir junto con los alimentos inadecuados, los alimentos, se me olvidó el nombre, procesados, sí, a que tengamos enfermedades del colon, tengamos todo tipo de trastornos intestinales, cuando antiguamente nunca los teníamos. Entonces, si nosotros queremos ayudar a controlar, lo primero que nos toca es estarnos desparasitando y volver a reiniciar el consumo de lácteos, si nos gustan, poquito a poquito para volverlos a tolerar, ¿sí? Entonces, toda esa serie de cosas y mitos existen que si uno los logra equilibrar, los logra enseñar, los logra poner a trabajar, evita que tengamos ese tipo de manifestaciones. Y ahora, desafortunadamente, la propaganda que hay, ¿cuál es el problema de los gringos con todo el problema intestinal y eso? Que sus alimentos están llenos de preservativos, de detergentes, de colorantes, que terminan haciendo un daño irreversible en el intestino. Entonces, le eche la culpa a la leche. Sí, porque una de las primeras cosas que se dañan son los mecanismos de absorción de la leche. Entonces, en vez de dar un tratamiento, quitan la leche. Es una forma de atender un problema para el cuerpo, pero en eso hay que entender mucho el contexto de equilibrio de todo el organismo para lograr eso. Y ahora, finalmente, con todo este tipo de bebidas nuevas, de almendra y cosas así, que son gaseosas vulgares, donde se ha encontrado un muy buen negocio, que es el miedo de la gente a enfermarse, pues empieza el que produce bebidas de almendras químicas a decir es que es mejor que la leche. Pero en ese contexto hay que tratar a cada persona, cada ser es diferente, un adulto, una señora. Entonces, en los niños uno empieza a ver que hay intolerancia a la leche es porque tiene parásitos, desparasita uno y se acaba el problema y pueden volver a consumir, porque uno de los principales alimentos que hay fuera de la leche son los fermentados de la leche, como el yogur y el kumis, por los constituyentes que tiene la leche. Al transformarse por las bacterias probióticas, adquiere una serie de sustancias que son muy buenas antiinflamatorias para el cuerpo, como lo que ocurre en el yogur. Bueno. Doctor Forero, le agradecemos mucho por su tiempo. Seguramente lo volveremos a llamar para consultarle sobre estos temas de cómo podemos cuidarnos desde la alimentación para seguir adelante superando la pandemia y que podamos tener una mejor calidad de vida. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias por tenerme en cuenta de la orden. Muchas gracias. Espero que les haya servido estos comentarios. Por supuesto que sí. 2 conclusiones de esta entrevista, María Angélica. La primera, y es que la pandemia del coronavirus es una oportunidad para alimentarnos bien, porque estamos en casa, porque tenemos más posibilidades de cocinar nuestros propios alimentos y porque sobre todo a los niños que deben estar en casa, podemos controlarles más el tema de estar comiendo todas esas cosas de los paquetes y lo que uno generalmente le empaca en la lonchera a los hijos, ¿no? Por la facilidad. Eso es una oportunidad. Entonces la crisis trae oportunidades también y esto nos da más elementos para poder alimentar mejor a los niños. Y segunda conclusión, la buena alimentación, la alimentación saludable tiene un principio fundamental y es el equilibrio. El equilibrio entre los grupos de los alimentos. Usted puede comerse su porción de carne pequeña, es que también la gente exagera con, ¿cierto? Los 350 gramos de carne, hombre, eso hay que equilibrarlo. Entonces, ponga en el plato una balanza, la proteína, el carbohidrato, las grasas son muy importantes, grasas saludables, no grasas saturadas, los granos, ¿cierto? Las legumbres, las verduras, todo eso en un buen equilibrio es un plato saludable. Y no excederse, si usted se excede en comer pan, pues va a tener problemas, ¿cierto? Pero si usted se come un pan regularmente, busca ojalá que sea pan integral, qué sé yo. Cada cuerpo tiene una forma distinta de asimilar. Cada organismo tiene una forma de metabolismo distinta. Eso también hay que identificarlo, hay que conocerse uno mismo para ver de qué manera uno se alimenta mejor. Sí, hay también algunas recomendaciones sobre el consumo de frutos secos.
en esta cuarentena, como la nuez, almendra, están ricos en vitamina E, ácido linolénico y antioxidantes. El plátano, lleno de potasio, aumenta la circulación, disminuye la presión arterial, elimina el sodio en exceso. Por ejemplo, la remolacha, Javier, y la patilla producen óxido nítrico, que es muy bueno para la salud. Va relajando los vasos sanguíneos, disminuyendo la presión arterial. La zanahoria, las frutas ricas en vitamina C, aumentando esa forma de asimilar todos estos alimentos dentro de esta cuarentena. Vamos a tener un cuerpo mucho más fuerte a la hora de enfrentarnos a un posible contagio de coronavirus. Pero ¿sabe qué pasa? Que cuando usted menciona un producto o un ingrediente o alguna cosa, de una vez la gente exagera. Entonces usted dijo patilla y ya hay varios oyentes que están diciendo, no, pues me voy a comprar y todos los días comer patilla. No, por eso insistimos en el equilibrio. Sí. La patilla es buena, pero hay que consumirla regularmente, de vez en cuando, y hay que meterle otros productos también, otras frutas. Eso es importante. Y sobre todo conocer nuestro organismo, porque hay personas, por ejemplo, que no pueden comer frutas dulces porque tienen problemas de azúcar en la sangre, ¿cierto? Diabetes o qué sé yo. Entonces, eso también es muy importante, conocer en qué estado está nuestro organismo para poder tener una alimentación saludable, equilibrada. Y algo que le escuché al doctor Forero que me parece importantísimo, la vitamina D, que ayuda al equilibrio intestinal y a mejorar las defensas. ¿Y sabe cuál es la más importante fuente de vitamina D? El sol. Entonces, hay que aprovechar los momentos, los permisos que hay para poder salir, los adultos mayores, incluso los niños, hay que sacarlos, los niños también, y darles sol. Es importante. El sol hace parte de nuestra alimentación también, de nuestra alimentación saludable. Tengámoslo en cuenta.